pueda participar es un aliento a la situación, ¿no? Reconforta el alma por estar frente a ustedes y hablar. Y él me dice que yo soy la política, soy voluntarista un poco, curioso, y lo de hoy tampoco lo puedo encuadrar en una charla geopolítica, porque el mío va a ser breve. Pero hablando de geopolítica y hoy, que me toma el atrevimiento, espero no quebrarme, de recordar a un querido amigo, muchos, Carlos Pereira Medina, que fue luchando mucho junto a él, volvimos a introducir la materia o la ciencia de la geopolítica como estaba olvidada, proscrito, censurada. Y pasó los últimos 10 años de su vida, 15 años, trabajando muchísimo y creando uno de los mejores sitios que hemos tenido de formación geopolítica. Y me lo dejó hace pocos meses. Bueno, ¿qué hago yo acá en esta charla? Yo me propuse, a pedido de los organizadores, darle un marco estratégico a la Argentina, es decir, situarla hoy en un marco estratégico donde la inserte que le es favorable, escribir los elementos para que luego los compañeros puedan desarrollar los temas respectivos. Hoy el mundo es lo que ustedes ven, mucho relleno. Y yo lo único que les pido es que se olviden y no caigan en toda la información que se brinda a través de los medios, que generalmente son los medios masivos al servicio del poder mundial, que desvirtúan y mienten a sabiendas y sin vergüenza. Y además hay una gran censura para encontrar información verdadera y seria, que no desinforme y que no nos confunde. Hoy los grandes medios son los grandes instrumentos de la revolución de la Argentina y el apoyo a todo lo que ustedes están viendo a estas políticas tan crueles y agresivas. Bueno, dicho eso, yo voy a sostener esto de manera muy objetiva, me voy a abstraer de no caer en los sesgos que tengo y la simpatía que yo puedo tener en los distintos actores del orden internacional. Lo dejo de lado y voy a ser objetivo, fundando lo que digo en información real y ya comprobada. Sin duda pienso que las tres grandes potencias hoy, China, Estados Unidos y Rusia, son y van a ser predominantes en el orden institucional, en el orden internacional que se está construyendo. Guste o no guste. Esto va a ser por ahora, o es por ahora, un orden tripolar. Más adelante, a lo mejor, y no me gusta ser pronóstico, puede aparecer como potencia emergente u otro polo de poder la India. Ahora tenemos estos que están hoy más que discutiendo, pujando por instaurarlo y están haciendo los ajustes necesarios y están determinando y dibujando los espacios de influencia que van a tener. Toda la agitación y la turbulencia que vivimos depende de esta confrontación global, que se expresa, por ejemplo, en Europa, en Ucrania, o se está expresando hoy en el Asia Occidental, en la guerra de Irán contra Israel y Estados Unidos. Y esto se da, o esta instauración de este orden, se da en el marco de la desaparición y el agotamiento del viejo orden mundial. Aquel famoso orden mundial al cual
o aquella orden mundial o internacional que no hasta hace mucho se hablaba que era un orden basado en normas y en reglas, lo decía Estados Unidos. Si se recuerdan, normas y reglas que ponían ellos mientras violaban el derecho internacional. Pero eso hoy prácticamente no existe, porque hasta hace menos de un mes el presidente de Estados Unidos ha sostenido que el derecho internacional no existe. Solo existe la moralidad en los actos de la política exterior y que su límite, o su punto indicado, es su propia moral. Con lo cual declara que estamos viviendo en la negra selva, en una selva, y la fuerza bruta. La fuerza para alcanzar la paz. El agotamiento del viejo orden mundial surgido después de la Segunda Guerra es natural por el tiempo pasado y porque indiscutiblemente no se fue adecuando ni sus instituciones de gobernanza como la ONU, entre otras, a la actualización y al anhelo incluso de los pueblos. Todavía lo que queda, y ya ni se reúne, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue siendo integrado por 5 potencias de la Segunda Guerra Mundial con poder de veto de uno. Entonces, esto ya venía mal, pero se terminó a partir de la llegada del disyuntivo presidente de Estados Unidos que patea todo y provoca un shock. Y hoy estamos en medio de un caos global y en medio de una anarquía de las relaciones internacionales, donde la diplomacia ha desaparecido, lo que reina es la fuerza. Hoy, aquel país que tiene fuerza se puede imponer, intervenir y sojuzgar a otro país. Y luego buscar la aprobación o la legitimación de tal hecho. Lo pueden ver en Venezuela. Venezuela, más allá de la opiniones o simpatía que tiene, Estados Unidos vino y intervino, secuestró un presidente, porque le parecía que no es correcto, se lo llevó a secuestrar y armó un orden, y hoy, en cierta forma, como gobierna Venezuela. Son ejemplos. Lamentablemente, la mayoría de los ejemplos vienen de este occidente de decadencia que todavía encabeza Estados Unidos. Y hoy la confrontación se da entonces entre Estados Unidos, que es la cabeza de un occidente deshilachado, también en decadencia y reactivo. Porque hoy ustedes ven la Unión Europea en una situación de fractura, donde los países integrantes de esa unidad política se pelean entre ellos. Pueden ver la pelea de Hungría con Ucrania, de Eslovaquia con Ucrania, de España, que hoy como país de la Unión Europea resiste la directiva del presidente de Estados Unidos y de la propia Unidad Europea como burocracia. Y en Europa hay un desarme de la unidad europea como organismo tecnocrático y burocrático y una especie de que se están retomando los estados su propio destino. Lo cito por la influencia que tiene Europa y porque nosotros hace pocos días firmó un acuerdo de libre comercio que autocogía, porque prácticamente lo hecho, Europa hoy es nada y es la trascendencia. Que no es un polo civilizatorio que proyectaba el pensamiento. Yo lo traigo siempre como anécdota y recién ahora lo entiendo, porque la premonición de los estadistas a veces uno las comprueba sobre el tiempo. Año 74 tuve la suerte y el privilegio de estar en una conferencia con el general Perón de la presidencia que nos habló al joven. Y entre las cosas que dijo, muchachos, rescato el valor de la cultura de Europa y el aporte que había hecho la Argentina. Pero dice, quiero que sepan que el proyecto europeo está agotado. Año 74. Pasaron más de 40, 50 años y yo ahora, de hace unos años, me doy cuenta cómo veía el estadista. La mirada de los 40 o 50 años de él. Y en esto la confrontación se da en todos los planos, que no se da ahora. Hoy se da en el marco de la anarquía, donde cada uno toma lo que puede y si nadie me dice nada y si nadie me dice en contra, lo hago. Que es lo que hace Estados Unidos. Mañana voy por Cuba, lo tomo, si nadie dice nada, lo hago.
voy por Groenlandia. Si me contestas un poco, Pablo, que después hago. La confrontación se venía dando y le llegó a los límites agudos, que es lo que ha destruido lo que queda del viejo orden mundial por el cinismo, la hipocresía y el incumplimiento de las leyes, del derecho internacional, de las normas. Se ha dado en campos económicos, en el campo comercial. Ustedes ven todas las prohibiciones, sanciones, aranceles, incautación de capitales, de fondos, la incautación de los fondos soberanos de Rusia, y hay otras más. Entonces ya nadie tiene seguro en ningún país los fondos el resguardo de esos fondos. Entonces se ha roto eso, la confrontación en el campo tecnológico y científico, donde Estados Unidos ha perdido ventaja, ha perdido carácter. Se da también en el campo cultural, que el fin de la cultura homogénea que nos quisieron imponer con la globalización dura. Y se da también en el campo espiritual, en el campo religioso, en el campo teológico. Si no, lo cito es lo que agarró la Fran de Cita, hace un día o dos días, había una gran reunión con una oración de su secta evangélica, rezando por la visión que él tenía del mundo. O sea, claro, la pelea se da. Es una lucha también religiosa, la guerra de Irán. Es una lucha religiosa, escatológica en Palestina. En Medio Oriente, priva. Y también es una lucha religiosa en Rusia contra la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ucraniana. O sea, tiene un trabajo muy complejo. Llegamos hoy a la definición de que el viejo orden ha desaparecido y hay que instaurar un nuevo orden. El problema es que han desaparecido las instituciones de gobernanza de la Organización Mundial. No digamos la Organización Mundial de Comercio, que no mide nada. ¿Qué nos vamos a decir del Fondo Monetario? La misma ONU, su asamblea y las distintas secretarías. La ONU es hoy un organismo no solo ineficiente, sino también corrupto. Entonces, desaparecido esto, y esto es serio. Los más fuertes van a prevalecer a costa de los más débiles, a los que llevan el coto o los tienen insertos. Y ahí irán a parar, yo digo, cada uno en la zona de influencia del territorio que cae. Pero esto, que hoy es la culminación de un viejo orden internacional que lo soportamos hasta hace un año, digamos, que venía en declive, tiene un momento que hoy nosotros decimos, el nuevo orden va a ser multipolar. ¿Qué es la multipolaridad? Y van a surgir polos de poder distintos, sobre la base de culturas y civilizaciones diferentes. Pero nosotros venimos de un mundo unipolar y hegemónico, que era la hegemonía de la excepcionalidad norteamericana. Ese mundo unipolar comenzó con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos era el centro del sistema internacional. Estados Unidos traccionaba la globalización más dura, con su cultura, con su ideología, y Estados Unidos era el que lideraba un occidente colectivo cohesionado. Y no se hacía nada en el mundo si no tenía la aprobación de Estados Unidos. Y si Estados Unidos no quería, agárrate la gallina. En el año 90, ustedes se van a recordar claramente, hechos internacionales fue la disolución de la Unión Soviética y casi la disolución de Rusia, que fue recuperada a fines de los 90 por un grupo de patriotas rusos entre ellos el de Putin. Ustedes no se lo olviden de la primera guerra del Golfo, no se olviden de la disolución de Yugoslavia, y así un montón de cosas, con toda la connotación. Fue llamado el inicio del siglo americano, que pasó los 2000 y entró en el siglo XXI, y nos encontramos también con la famosa guerra global contra el terror lanzada por George Bush, la invasión de Afganistán,
de segunda invasión de Irak. O sea, Estados Unidos ponía la visión del mundo, acompañado por sus aliados, que ya no son aliados, son vasallos europeos, y también la ideología, que era la idea de que los valores fundamentales del liberalismo eran valores que tenían proyección universal: la democracia, la libertad, el libre mercado. Se estableció como su líneas. Y todo aceptó que todo entró ahí. No había compras. Yo hago así de breve y digo que la primera inflexión o parate se da, algunos lo he recordado, que era escrito en el discurso de Vladimir Putin en el 2007 en la conferencia de Múnich. Dice: yo de acuerdo, nadie se subleva, tampoco pretendió romper en ese momento Putin. Dice: yo tengo otra mirada, visión del mundo, una mirada basada en las identidades nacionales, en el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los países, y en la idea de construir nuevas instituciones de gobernanza global. Podemos llegar a un acuerdo, y un acuerdo de seguridad colectiva para todo Europa, donde estamos incluidos. En ese momento Rusia era partícipe del famoso G8, no sé si se acuerdan, las primeras potencias industriales del mundo, que estaba Rusia incluida como número 8. Luego la sacaron en el momento que se incorpora Crimea, se incorpora a la Federación Rusa, que el G7, y ahora ya no existe el G7, ni nada que se le parezca. El otro punto de resistencia y de inflexión aparece con la llegada de Xi Jinping a la presidencia en China y el lanzamiento de la iniciativa de la última franja de la seda, que es la proyección geopolítica del proyecto chino. Hagamos de la humanidad una comunidad de destino. Ganemos todo, tratémonos en términos de igualdad, y China, que venía creciendo calladamente a las tasas chinas económicamente, empieza a proyectar su poder económico. Y Rusia empieza a proyectar su poder militar, con esta mirada del mundo. El mundo debe estar conducido por distintos polos de poder en la actual. Y ahí empieza el conflicto con el hegemón, que era el que imponía, el que determinaba y el que conducía el mundo, Estados Unidos. Pero Estados Unidos, desde más o menos mediados del 2006-2007, empieza a fracasar en la guerra del terror, empieza su declinación, como creo que naturalmente declinan los grandes imperios. Tienen una evolución natural de la cosa y después declinan. Y su declinación fue fundamentalmente moral, y si no explica el mundo de Einstein, y su declinación también es económica, porque favoreció su propia desindustrialización para transformarse en una potencia financiera que vive del manejo y del poder financiero. Empieza a declinar, claro, ellos tenían un gran poder militar y la máquina de hacer plata. El dólar que emitía los roletos, con lo cual financiaban sus propios déficits y se lo hacían pagar al resto de los países. Por supuesto, eso produce una reacción y aparecen estos nuevos autores llamadas potencias revisionistas que cuestionan este proceder de Estados Unidos. Lo cuestionan y se empieza a desplazar el eje del poder económico desde Occidente a Oriente y se establece en China y en el sureste asiático. Si no vean, no lo voy a, ni la voy a citar, estadísticas hay sobre esto. En la red pueden ver las tasas de crecimiento, la producción industrial, la producción manufacturera. Un solo dato: China viene creciendo hasta hoy al 5%. También la India la supera, hoy crece al 6 o 7. No digo nada de los países de la ASEAN, del sudeste asiático, que están integrados junto a China en un acuerdo de libre comercio, que es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, donde son partícipes del 32% del producto interno. China hoy es el 35, el 40% de la producción manufacturera del mundo. Y China produce en un mes más barcos
que Estados Unidos en un año. Y lean los índices de consumo de cemento, consumo de acero, etc. Es decir, hace rato, estamos viviendo un mito, China es la primera potencia económica. Y Rusia, para no decir el contrario, ha igualado la potencia o el poder militar de Estados Unidos, lo ha equiparado, no solo en el orden nuclear, sino convencional. Y empezamos a ver el avance de este poder euroasiático que construye la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación Euroasiática de Comercio. Hay varias organizaciones o plataformas político-económicas que van ligando a los pueblos del Asia. Y también aparece el famoso BRIC, que hoy es BRICS más, donde aparece como una respuesta, un cuestionamiento al modelo financiero y al dólar como moneda de intercambio internacional, que hasta ahora no pretende reemplazarlo, pero pretende o hace o trata de promover el intercambio comercial en otra moneda que no sea el dólar, para no alimentar las arcas de Estados Unidos. Eso también lo han leído y está. Desde la asunción, desde 2014 empieza la confrontación por el poder contra estas potencias emergentes y contra el poder o el eje euroasiático que empieza a predominar en el mundo. En el 2014 se produce el golpe de Ucrania, que es el inicio de la guerra de Ucrania, que es para contener a Rusia y su crecimiento militar. Y luego llega la segunda guerra, la famosa operación militar especial, Rusia la lanza en el 2022, pero ya empieza la guerra vietnamita, todo el 5 minutos. Y luego viene la guerra en Medio Oriente y la guerra con Irán, que ustedes están viendo. La de Gaza es, entre otras cosas, la única, en interrumpir cualquier relación profunda entre Europa y Rusia, y también contener proyectos de poder por la proyección Rusia sobre el este de Europa. Y lo del Asia Occidental es agrupar a Israel para que se transforme en la primera potencia del Asia Oriental, neutralizar a Irán y apoderarse, que es lo que quiere Estados Unidos en estos momentos, de los corredores energéticos y de los corredores financieros. Pero ahí está planteada la disputa. Y nosotros estamos, como Argentina, nos han insertado, más bien nos han alineado detrás de los intereses, el proyecto de poder y la visión que tiene uno de los contendientes, que es Estados Unidos. Y hemos abandonado totalmente nuestra doctrina de neutralidad. Si hay una capacidad dirigencial en la Argentina e inteligencia, debería ver cómo Argentina en este bloqueo mundial inserta el país para sacar alguna ventaja o en defensa de los intereses nacionales y de los intereses europeos. O si se alinea incondicionalmente como está alineada y la están llevando como vaca matadero, y Argentina puede estar recorriendo el camino que le lleva a su vida. Digo, este es el marco que explica cómo esas tensiones, las propuestas, las invitaciones y las órdenes bajan directamente al país sin estaciones intermedias. Y hace que hoy Argentina sea un país gobernado desde afuera, con un plan que viene desde afuera, no solo en lo económico, sino también en lo económico. Yo pasaré hablando de este tema institucional del doctor Jeffrey. Nosotros somos un cálculo de la expulsión de toda institucionalidad, en el marco de una destrucción de la institucionalidad de la gobernanza política. Y Juliano, que ya hace años que lo visita y lo conoce, va a seguir reafirmando que la deuda es un mecanismo de dependencia, de sujeción y de esclavitud argentina que parece no tener fin. Hoy he sido en breve lo que yo quería decir. Este es el marco donde se encuentra Argentina, que mañana es convocada a la ciudad de Washington para hablar sobre el estudio
de la paz americana por el presidente Trump y los presidentes de América que son afines ideológicamente a él. Que sería una ratificación de todo este modelo político institucional que estamos viendo nosotros y que nos viene de Europa. Así que eso ha sido la parte que quería hacer, porque es muy difícil en poco tiempo dar una charla geopolítica. Para hablar, dar honor a varios días seguidos. Pero esta es una síntesis de lo que yo veo, y lo digo con toda objetividad, sin tomar partido por nada, porque yo sigo rescatando la neutralidad argentina como principio y la tercera posición como principio filosófico.